Bueno, la semana pasada, no voy a hacer el repaso de eso, pero hicimos toda la presentación de lo que es circunferencia y vimos diferentes situaciones de abordaje de ejercicios donde tengo que calcular la ecuación que define una circunferencia. Esa fue la primera cónica que vimos. La segunda cónica que vamos a presentar es parábola. Y ustedes parábolas en realidad también ya la han visto, pero en el lugar de análisis matemático, cuando hacen la gráfica de una función cuadrática. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es presentar un enfoque en el que la parábola ahora no solo va a tener ramas hacia arriba o ramas hacia abajo, ¿no? Vamos como a ampliar el mundo de parábolas. Por eso estamos en álgebra. No estamos en el mundo de funciones. Estamos ahora en el mundo de álgebra donde estamos dando cónicas, curvas. Bien, ¿qué es una parábola? Una parábola, una circunferencia, luego lo que va a ser una elipse y una hipérbola, van a ser conjuntos de puntos que cumplen una condición. En el caso de la parábola, ¿cuál es esa condición? La parábola es el conjunto entonces de puntos cuya distancia a una recta fija, que se la llama directriz, es igual a su distancia a un punto fijo que está afuera de esa recta al que se lo llama foco. Yo voy a hacer un dibujito genérico, ¿no? Yo tengo, a lo mejor acá, un punto fijo al que se lo llama foco. Le voy a poner la letra F de foco. Y tengo una recta directriz por acá. Una recta. El foco está la directriz. El foco, que es este puntito fijo, no tiene que estar en la recta. Entonces tengo un punto al que lo llamo foco, tengo una recta a la que la llamo directriz y esas dos cosas van a ser fijas. La parábola va a ser el conjunto de puntos que está a igual distancia del foco que de la recta directriz. Entonces, por ejemplo, la idea es, no sé si este puntito es un punto de paso de la parábola. ¿Por qué? Porque tomo este segmento del cual le voy a calcular la longitud, calculo la distancia de ese punto a la recta directriz y estas dos longitudes parecen ser iguales, ¿no? O sea que este puntito sería un punto de la parábola. Otro puntito clásico de paso de la parábola, por ejemplo, sería este. A lo mejor un puntito por acá, en donde tomo este segmento, bueno, no me está saliendo muy derecho, ¿no? Tomo este segmento, tomo la distancia de ese puntito a la recta y esos dos segmentos también tienen la misma longitud. Por supuesto que puedo ir para el otro lado, tranquilamente. Este puntito está igual distancia del foco que de esta recta directriz. Estos dos tienen la misma longitud. Bueno, de ahí surge, entonces, si yo tengo que hacer la gráfica de esta parábola, una curva, ¿no? Así. Bueno, no tan fea. Por acá viene. Para allá. Entonces, yo lo que hice fue, a mano alzada, poner un punto fijo en algún lado, poner una recta directriz en otro y encontrar a todos los puntos que cumplen esa condición. Lo que queda en ese dibujo es la curva a la que nosotros vamos a llamar parábola. Ahora, si bien esto que yo hice fue algo muy genérico, donde el foco y la directriz la puse donde yo quise, lo que vamos a hacer es posicionarnos sobre lugares más sencillos en los cuales podamos encontrar una ecuación que tiene que verificar el conjunto de puntos que forman la parábola. Porque así como encontramos una ecuación para una circunferencia, lo mismo queremos hacer para una parábola. Algunos nombres más, o un nombre más, por ejemplo, es importante en lo que es la parábola. Acuérdense, este punto F, foco, es fijo, esta recta D, directriz, es fija. El puntito que nosotros encontramos acá, que sería el puntito que está sobre una recta perpendicular a la directriz que contiene al foco, y ese puntito estando en esa recta, obviamente está formando parte de la parábola, a ese puntito se lo llama vértice.
Y a esta recta, que es, de nuevo, perpendicular a la directriz y contiene al foco, a esa recta se la llama eje de la parábola, ¿no? Bueno, este dibujo que yo hice acá con colores y bastante medio chamuscado es el que ustedes pueden ver acá. Pero el que ustedes ven en el apunte ya está de alguna manera posicionado en una situación bastante particular. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Al foco y a la recta directriz las vamos a colocar en lugares estratégicos. Y vamos a tratar de buscar una ecuación que defina a la parábola. Entonces, los lugares estratégicos van a ser los siguientes. Al foco, punto fijo, que se llama foco, lo vamos a ubicar sobre el eje Y con coordenadas 0P. La directriz, esta recta fija, la vamos a colocar en la recta Y igual a menos P, ¿no? Entonces, en principio, antes de ir al dibujo que después vamos a compartir, yo tengo el sistema de ejes cartesianos. Acá tengo el puntito foco 0P y desde lo que sería el origen de coordenadas hacia abajo me muevo de lugares. Acá tengo la recta Y igual a menos P. De esa manera, yo sé que el puntito origen es un punto de paso de la parábola. Y está justo en la disposición en la cual nosotros, en función de lo que definimos hace un ratito, sería el candidato a ser el vértice, ¿no? Entonces, el vértice, de esta manera, coincide con el origen de coordenadas. Me muevo P lugares para arriba, me muevo P lugares para abajo. Y en esta situación que estamos planteando, estamos considerando P un número positivo, ¿no? Una vez que yo me esquematicé de esa manera, digo, ¿cuál era la condición que tenían que cumplir todos los puntos que estaban en la parábola? Y todos los puntos que van a estar en la parábola tienen que tener la misma distancia al foco que a la directriz. Y entonces eso es lo que se escribe acá. La parábola es el conjunto de pares ordenados, tales que la distancia de esos puntos a la directriz sea igual a la distancia de esos puntos al foco. Esto es distancia de punto a recta, esto es distancia de punto a punto. Para calcular la distancia de un punto a una recta hay una fórmula, ¿no es cierto? La conocemos desde la primera práctica, un poco más, donde cuando yo tenía una ecuación expresada de una recta en forma general, si esta era mi recta, ax más bi más igual a 0, y tenía las coordenadas de un punto, x0 y 0, y le quería calcular la distancia de ese punto a la recta, había una fórmula, o sea, me la aprendía de memoria, que era valor absoluto de lo que sería la primera parte de esta ecuación, que define a la recta, donde a la x y a la y la reemplazaba por las coordenadas del punto, más b y 0 más c, ahí no ponía el igual a 0, ¿dividido quién? A ver si alguien se acuerda. ¿Por quién lo dividía? El módulo del vector de dirección El módulo del vector normal, normal. ¿no? Entonces acá ponía la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Genial. Bueno, ahora el caso particular es, el punto es de coordenadas x, y, ¿no? El punto es de coordenadas x, y. Punto de coordenadas x, y. Y la recta es esta, y igual a menos p, que no está escrita en la forma que necesito general. Necesito que esté todo igualado a 0. O sea que esta recta, escrita en forma general, sería y más p igual 0. Entonces, cuando yo aplico esta fórmula que estábamos recordando recién para calcular la distancia de un punto de coordenadas x, y a esta recta, ¿qué voy a poner? Valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de x más p, que sería lo que aparece del lado de la izquierda de esa igualdad, dividido el módulo del vector normal. ¿Quién sería en esta expresión de recta el vector normal?
¿quién sería en esta expresión de recta el vector normal? 1, 1. ¿Cuál decís, Jere? 1, 1, ¿no es? No, acordate, Ajá. el vector normal era el numerito que acompañaba la X, coma el numerito que acompañaba la Y. ¿Qué numerito acompaña la X acá? 0, Cero, muy bien. Coma. ¿Qué numerito acompaña la Y? 1. 1, 1, genial. ¿Qué módulo tiene eso? 1. 1. Por eso es que ustedes acá van a ver que no se le pone nada, porque en realidad lo que tendría que estar dividiendo es por 1, porque es el módulo del vector normal. Y del lado de la derecha tengo que completar cómo se calcula la distancia entre puntos. Bueno, se supone que si yo estoy parada en un punto de coordenadas x, y, la distancia entre estos dos puntos es calcular el módulo del vector que los une, ¿no? Si este puntito lo llamo P, el vector FP, ¿quién es? Y X menos 0, y menos P. Bueno, a ese vector es al que hay que calcularle el módulo. Por eso es, como dice acá, la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado, que es x cuadrado, más segunda componente al cuadrado, que es y menos p al cuadrado. Bien, una vez que entendí por qué es que aparece esto, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos apartamos y lo que vamos a hacer es trabajar con esa ecuación. Y ustedes van a ver en el apunte, dice, trabajando sobre esta última ecuación, elevando miembro a miembro al cuadrado, vamos a hacer algunas operaciones. Cuando yo elevo al cuadrado miembro a miembro, del lado de la derecha, obviamente el cuadrado y la raíz se van a cancelar en el orden en el que están, mientras que del lado de la izquierda me quedaría el valor absoluto, perdón, el valor absoluto de I más P, el valor absoluto al cuadrado. ¿Por qué acá no le pongo las barras de valor absoluto? ¿Por qué se las saqué? Porque elevar el cuadrado se va. Sí, porque elevar al cuadrado en realidad da lo Os- mismo si es es lo el mismo, digo. número, el opuesto, el valor absoluto. Exactamente. No hace falta seguir poniendo las barras de valor absoluto. ¿Eh? Bien, entonces, cuando trabajamos con un poquito esta ecuación, que es sencillo, elevamos al cuadrado el cuadrado del primero, más el doble producto, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y del lado de la derecha, x cuadrado queda igual, y lo que hay que hacer es el cuadrado de esta diferencia. El cuadrado del primero, más el doble producto, el primero por el segundo, pero como el segundo tiene un menos adelante, aparece un menos, más el cuadrado del segundo. ¿Qué es lo que veo? Hay cosas que se van. Y cuadrado con y cuadrado se va. P cuadrado con P cuadrado se va. Y el 2pi no se va, se junta, porque este 2pi con este 2pi los voy a juntar. Y al juntarlos quedan de uno de los lados de la igualdad un 4pi. Y esta va a ser esa ecuación canónica que define a esa parábola que tenía esa disposición con el foco y la disposición con la directriz, ¿no? Entonces, cuando yo en mi dibujo pongo el foco y la directriz en estos lugares que yo comentaba al principio, el foco en 0p y la directriz i igual a menos p con p un número positivo, fíjense cuál es la ecuación que la representa. X cuadrado igual a 4 por p por i. Acá lo que vamos a tener que hacer es un cambio de chip, porque nosotros en análisis 1 estamos muy acostumbrados a escribir las ecuaciones de las parábolas de la forma i igual a. No sé, i igual a x cuadrado, i igual a 3x cuadrado, i igual a x cuadrado más 4x menos 1. Esa es la forma en la que en análisis 1 se escribimos las expresiones, porque estamos tratando de escribir a la i en función de la x. En el mundo de álgebra, en las expresiones canónicas de las parábolas, van a ver que se escribe un poquito diferente, ¿no? X cuadrado igual a 4p por i. Cuando a lo mejor en álgebra y geometría a una ecuación de parábola la vamos a escribir así, x cuadrado igual a 8y,
En análisis 1 probablemente la vamos a escribir así, igual a x cuadrado sobre 8. ¿No? Entonces, bueno, vamos a tener que hacer una adaptación para escribirlo de la manera que nosotros necesitamos en álgebra y geometría. Por supuesto que la gráfica de la parábola va a ser la misma, no importa cómo yo la mire. Bien, importante, cuando llego a esta ecuación, que es la que define a la parábola, me doy cuenta que cada vez que un punto de la parábola verifique la ecuación, es decir, tengo un punto de coordenadas x, y, los pongo acá en la ecuación y la ecuación se verifica, se satisface, hay otro punto que naturalmente también va a cumplir con esa ecuación, que es este. ¿Por qué? Porque si a la variable x que define las coordenadas del punto le cambio el signo, a la ecuación la va a seguir satisfaciendo igual, porque total, la parte de la ecuación que está relacionada con la variable x está justo elevada al cuadrado. O sea que en este caso lo que se está diciendo es que si tanto un punto de coordenadas xy como el punto de coordenada menos xy satisface la ecuación, es porque estamos pensando que la gráfica de la curva es simétrica respecto del eje y. Bien. Acá yo les voy a compartir las diferentes situaciones de gráficas con las que yo me puedo encontrar cuando yo trabajo con parábolas. La primera es la que estuvimos desarrollando recién. El foco, considerando con P positivo, el foco en coordenadas 0P y la directriz y igual a menos P. También puede pasar que la disposición sea al revés, llevándolos al campo de lo conocido, la parábola puede ser con ramas hacia arriba o con ramas hacia abajo. En el caso de tener la parábola ramas hacia abajo, evidentemente va a tener que ver con que este valor de P ha tenido que ser negativo para que el foco quede del lado de los pares ordenados con variable y, con coordenada y negativa, ¿no? Y la otra disposición, que es la que no hubiésemos visto nunca en análisis 1, es la que viene acá abajo. Ahora las parábolas pueden tener ramas hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá estamos dibujando curvas, no estamos pensando en gráficas de funciones. Entonces, ¿cuál sería esta situación? Y que ahora el foco se encuentre sobre el eje X, y entonces si está sobre el eje X va a tener coordenadas P0, y específicamente este dibujito se corresponde con P positivo, y la directriz sobre una recta de la forma X igual a menos P. Si nosotros hacemos las cuentas que veníamos haciendo para el caso de la presentación, nos encontraríamos que la última expresión que va a definir a la parábola es esta. Ahora es y cuadrado igual a 4p por x. Y la situación que nos falta es, bueno, en el caso de que p sea negativo, el foco entonces tiene una primera coordenada negativa y las ramas van a ser hacia la izquierda. La directriz, x igual a menos p también. O sea, la forma es lo mismo. Lo que cambia es si se va a la derecha o si se va a la izquierda, dependiendo del signo que tenga ese numerito p. Bueno, vamos a ver algún ejercicio. Me quedó ahí partida la... Bueno, ahí, lo dejo ahí. Ejemplo 1. Dice hallar el foco, la directriz y el eje de simetría de la parábola y cuadrado más 8x igual 0. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de llevarla a esa escritura canónica, en donde, en este caso, como la que aparece al cuadrado es la y, que quede y cuadrado igual a algo, ¿no? Cuando hago eso, la expresión queda y cuadrado igual a menos 8x. Y no me olvido, entonces, y cuadrado igual a menos 8x va a tener que respetar alguna de estas situaciones, porque es y cuadrado el que está despejado en función de la x. Y dependiendo si el número p es positivo o negativo, las ramas van a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el p es positivo, las ramas hacia la derecha. Si el p es negativo, las ramas hacia la izquierda. Y para saber quién es p, lo que tengo que hacer es entender que lo que acompañe a la variable, que es la que no está elevada al cuadrado, lo que acompañe es lo que representa el 4p. Entonces, en nuestro ejemplo,
Vamos para abajo. En nuestro ejemplo, el que acompaña a la variable que no está al cuadrado es el número -8. Bueno, el número -8 es el que tiene que ser el que viene como a reemplazar a la expresión 4p. O sea, -8 representa 4p. De un simple despeje, vemos que p es negativo. Y si p es negativo, las ramas van a ir hacia la izquierda. Entonces posicionamos el foco -2, 0. Acuérdense, en la presentación de la plantilla era p 0. Como p es -2, el foco va a estar en -2, 0. Y la recta directriz es x igual a 2, el opuesto de lo que me dio p. ¿Mm? Les quería mostrar, por ejemplo, no, esto. No quería abrir el WhatsApp. Fíjense acá, yo pongo y al cuadrado igual a -8x, me hace la gráfica de la parábola, ¿no? De GeoGebra, y le puedo pedir al GeoGebra que me diga quién es el foco y quién es la directriz. Yo puedo poner acá, en la bandeja de entrada, foco, ahí apenas ni la termino de escribir, me dice cónica. Entonces, ¿qué tengo que poner en el lugar de cónica? El nombre que GeoGebra le dio a la cónica, EC1. Entonces pongo EC1, Enter, y me lo ubica, -2, 0. Ese lo sabíamos. Puedo querer escribir la directriz. Entonces pongo directriz, bueno, sin terminar, busco, acá aparece directriz cónica, selecciono esa, pongo EC1, que es la forma en la que GeoGebra identificó a la cónica, y me la dibuja. Por supuesto le puedo ir poniendo colores, eso ya parte por mí. Y quería que corroboren, yo voy a hacer esto, yo voy a elegir un punto cualquiera sobre lo que es la parábola para mí. Y voy a calcular la distancia de ese punto a el punto A, que es el foco, y la distancia de ese punto a lo que es la recta directriz. Para calcular la distancia del punto a la directriz, voy a tener que construir acá una recta perpendicular que pase por el punto P y sea perpendicular a esta recta. Después voy a necesitar calcular acá la intersección entre estas dos rectas. Esta recta G la voy a sacar porque en realidad fue auxiliar, no me interesa. Lo que quiero hacer es ahora calcular la distancia de B a lo que es para mí el foco, y a eso lo llamo H. Bueno, a ese numerito H lo voy a poner acá para que lo veamos más grande. Ahí. Le voy a poner un color para que lo veamos mejor, rojo. Bien. Y después voy a calcular la distancia entre B y C. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a calcular el segmento que une B con C. Me calcula el valor de ese segmento. Entonces este texto, que es el que calcula la longitud, lo quiero traer para acá arriba. Acá. Este. Le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle azul, ¿no? Bueno, fíjense, ya con eso me estoy dando cuenta, al menos en esta situación, ¿no? Cuando calculo la distancia de B a A, que el GeoGebra la está llamando H, esa distancia mide 8,52. Y cuando calculo la distancia de B a lo que sería la recta directriz, que acá GeoGebra la llama I, la distancia es 8,52, la misma. Bueno, yo lo que quiero hacer es, a propósito, este puntito, ir cambiándolo, ¿no? Me vengo para acá. A ver, para acá. Fíjense que los dos numeritos que calculan las distancias respectivas son iguales. Son iguales. Y así podríamos seguir, ¿no? Así es como se origina. Y el vértice, bueno, ahí justo puse el B en el vértice.
Pero supongamos que yo no me doy cuenta quién es el vértice. El vértice pongo acá de la cónica, que es al que GeoGebra llamó EC1, y me lo marca en el origen, D. ¿Mm? Bueno, esto es interesante cuando uno lo puede hacer con GeoGebra porque visualiza un montón de cosas que no las podría visualizar a lo mejor en el pizarrón, ¿no? Eh, creo que había alguien más que quería ingresar o no. Por eso salí. No, vuelvo. Vengo acá. Bueno, otra situación. Dice hallar la ecuación de esto es al revés. En el ejercicio anterior teníamos la ecuación no escrita de la forma canónica, la tuvimos que representar en la forma canónica y teníamos que identificar foco, directriz, eje de simetría. En este caso el eje de simetría del ejercicio que vimos recién era el eje X. Para este ejercicio, ahora no me dan la ecuación la tengo que buscar yo. Me dicen cuál es el vértice, me dicen que es el origen, y me dicen dónde está el foco. Entonces, fíjense, yo hago el dibujito. Ubico el foco está en 0, -2. Quiere decir que el foco está sobre el eje Y. El P está relacionado con la segunda coordenada del puntito. Y si en ese caso el puntito tiene coordenada -2 en la segunda, quiere decir que P vale -2. Entonces, al valer P -2, al valer P -2, sé que la ecuación que yo tengo que escribir es, como las ramas van a ir hacia abajo, porque el foco está sobre el eje Y, la ecuación va a ser x² igual a 4p por y. ¿Quién es p? Bueno, p sale justamente de la segunda coordenada de ese punto que me la están dando de dato, no me la estoy inventando. Y si p vale -2, reemplazo el p por -2 y me queda entonces x² igual a -8y. Y esa es la ecuación de esta parábola. ¿Mm? Yo diría que cuando ustedes vayan a estudiar toda esta parte, tengan siempre al lado, en una versión súper resumida, en una hoja, que esté todo como compactado, estas presentaciones, para tenerlas presentes. ¿Eh? Dependiendo quién sea el P, eh, dónde esté la coordenada del foco, es cómo queda la expresión de la parábola. Bueno, esto se puede complicar un poco. ¿Y se complica cómo? Bueno, ustedes habrán visto en análisis 1 corrimientos, ¿no? Bueno, pensemos ahora en la situación en la que la parábola tiene un vértice que no está sobre el origen. Tiene un vértice en otro punto. Entonces yo les voy a ir adelantando el dibujo, ¿no? Una situación como esta. Si mi vértice está en un punto, ahora que ya no es el 0, 0, el origen está en un punto HK, yo voy a tener una recta de la forma I igual a K menos P, y el foco va a estar ubicado en F, K más P. Es en esta presentación. Del vértice me muevo P lugares para arriba, me muevo P lugares para abajo. En este caso, P es un número positivo. ¿Por qué? Porque se corrió para arriba la coordenada del foco. Siempre las ramas de la parábola van a abrazar al foco. El foco queda dentro de la parábola, la directriz la que queda al lado de afuera. Entonces, situación, como ustedes verán acá en la presentación, si se considera el vértice que ahora está no en el origen, sino que está en el punto de coordenadas HK, el foco lo ubico estratégicamente en H, K más P, o sea, de K se corre P lugares hacia arriba, y entonces si me corro P lugares para abajo encuentro la recta directriz. Pedir que se satisfaga la condición de que la distancia de todo punto sobre la parábola hacia el foco sea igual a la distancia de ese punto a la directriz, hace que quede una ecuación como esta. No vamos a hacer todos los pasos, lo que sí les voy a garantizar es que si ustedes elevan al cuadrado miembro a miembro y trabajan, se van a encontrar con esta expresión
canónica. Antes fue muy fácil porque quedaban pocos términos. Acá van a quedar varios más, ¿no? Entonces se puede operar y se llega a esta versión, que comparada con la versión en la que nosotros encontramos antes cuando el vértice era el origen, la versión a la que llegábamos era esta, x cuadrado igual a 4p por i. Fíjense, lo que ha cambiado acá es que esta expresión de x no es x, sino que es x menos h, y en esta versión de y no es y, sino que es y menos k. Y es x menos la coordenada x del vértice y menos la coordenada y del vértice. O sea, no es tampoco tan extraño la expresión que queda canónica en este corrimiento. Y después aparecen versiones. Si el vértice está en el punto de coordenadas HK, pero ahora el numerito P es negativo, cuando yo acá, que es la segunda coordenada del vértice, le sumo P, como el P es negativo, el puntito foco se va a correr hacia abajo y la recta directriz la que queda por arriba. Y entonces las ramas de la parábola van a quedar hacia abajo, ¿no? La expresión canónica va a ser la misma que esta, pero en una. La expresión que tengo acá arriba del dibujo es porque P es positivo, mientras que acá es porque P es negativo. ¿Mm? La otra versión, que tiene que ver con parábolas con ramas hacia la derecha o ramas hacia la izquierda, fíjense que sigue siendo la misma idea. El vértice tiene coordenadas HK. Pero si ahora el vértice que tiene coordenadas HK lo dejo ahí y me corro P lugares en dirección sobre el eje X, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda, es a la primera coordenada a la que le voy a sumar, P o le voy a restar P, ¿no? Fíjense, si este es, voy a sacar lo que marqué, la coordenada del vértice es HK, a la primera coordenada del vértice es a la que le sumo P. En la versión anterior a quien le sumaba P era la segunda coordenada del vértice. Y le resto P para encontrar la ecuación de la directriz. Y esta es la versión canónica en esa situación, cuando las ramas van hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, no digo que sea una cosa súper simple, más sobre todo cuando se está viendo con demasiados números, vamos a ver algún ejemplo en concreto, ¿no? Supongamos que a mí me dicen, dada la parábola, x cuadrado igual a menos 6y menos x más 7 cuartos, dice obtener el vértice, el foco, la directriz y el eje de simetría. Bueno, ¿por qué digo que es una parábola? Porque me doy cuenta que solo una de las variables es la que está al cuadrado. Eso ya es llamativo. Me puede dar a entender que lo que vaya a encontrar es una parábola. De todas maneras, acá dice, dada la parábola, ya la sé. Pero a lo que voy es a que para poder encontrar vértice, foco, directriz y eje de simetría, esta ecuación, así como está, no me sirve. La tengo que escribir en alguna de las versiones canónicas. Como es la x la que está elevada al cuadrado, ninguna de estas me sirve. Ninguna de estas dos. Porque en estas lo que aparece al cuadrado es la y. Entonces, no es esa la que tengo que apuntar. Voy más arriba, tengo que apuntar a llevarla a una forma como esta. X menos algo al cuadrado igual a 4p por y menos algo. Cuando uno dice menos, puede ser más también, ¿no? Eso puede ser más o menos. Bueno, esa es la expresión a la que quiero llegar. Porque cuando llegue a esa expresión, voy a identificar cuánto vale p, voy a identificar cuáles son las coordenadas del vértice y sabré ubicar al foco y al eje de simetría y a la directriz. Entonces, volvemos al ejercicio que estábamos trabajando, que era este. Bueno, cuando uno se da cuenta de la ecuación, dice, aparece x cuadrado,
aparece x también acá. Y yo tengo que lograr un cuadrado de un binomio en x. O sea que lo que se viene es completar cuadrados. Para eso, fíjense que lo primero que hacemos es, de la ecuación como la tengo, la reescribo un poquito. Este menos x que está acá, lo voy a dejar del mismo lado donde está el x cuadrado. Entonces queda x cuadrado más x igual a, bueno, lo que quedó, menos 6y más 7 cuartos, esto. ¿Qué pasa? Como necesito completar cuadrados, necesito agregar un número que, junto con estos dos términos, aparezca el cuadrado de un binomio. Y eso lo hicimos la semana pasada, cuando yo tengo x cuadrado más x y quiero saber qué le tengo que agregar para que estos tres términos se puedan agrupar en el cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan que hacíamos lo siguiente? Tomábamos el numerito que acompaña a la x. En este caso, el numerito que acompaña a la x es el número 1. Lo dividimos por 2. A ese numerito lo elevamos al cuadrado, por lo tanto, si lo elevo al cuadrado me da un cuarto. Y esto que está acá es lo que yo tengo que sumar a ambos lados de la igualdad, o de un solo lado de la igualdad sumo y resto. Yo elijo. En este caso, la propuesta era sumar a ambos lados el mismo numerito. ¿Por qué? Porque no quiero que la expresión original cambie. Quiero darle otra careta a la igualdad. Bueno, sumo un cuarto. Entonces, sumo un cuarto acá, sumo un cuarto acá. 10 puntos. Ahora, si yo acá le sumo un cuarto, estos términos se van a poder agrupar en la expresión x más el numerito que tengo acá, el que surgió de haber dividido por 2 el número que acompañaba a la x. X más un medio al cuadrado, que es lo que ustedes ven de este lado. Y del lado de la derecha, ¿qué es lo que ha quedado? Acá quedó menos 6y, 7 cuartos más un cuarto es 8 cuartos, o sea, 2. Pero para poder escribirlo en la forma canónica, necesito que la i, en este caso, aparezca sola, no esté multiplicada por un número y después más el numerito 2. Entonces lo que se hace es siempre sacar factor común el número que acompañe a la variable i. El numerito que acompaña a esa variable que quedó sin estar al cuadrado. Entonces en este caso, en esa expresión, saco menos 6 factor común y me va a quedar i menos 2 sextos. ¿No? Fíjense que la idea es que si yo distribuyo otra vez, me tiene que quedar lo mismo que tenía antes. Bueno, 2 sextos es un tercio, lo que está acá. Esta es la versión que yo quiero. Esa es la versión que yo quiero. Porque esta sería x menos h al cuadrado igual a 4p por i menos k. Cuando ahora comparo lo que obtuve específicamente en mi ejemplo y lo que tengo como plantilla, ahora empiezo a operar. Lo primero que me puedo dar cuenta es este numerito, el menos 6, es el que cumple el rol de 4p. Entonces acá, 4p es menos 6, o sea, p es igual a menos 3 medios. Primera cosa que es importante reconocer. Al ser negativo, voy a borrar todo eso. Al ser negativo, yo sé que parada en el vértice. Ah, perdón, no dije quién era el vértice. Antes de hacer eso, tengo que decir quién es el vértice. En esa versión, ¿se acuerdan que les escribí recién? X menos h al cuadrado igual a 4p por i menos k. Menos h menos k es básicamente lo que me está dando a entender por dónde va a venir el vértice. Acá el vértice era h, k. ¿Quiénes son? Las coordenadas de aquel punto que anula justamente a cada uno de estos factores. Entonces, en este caso, ¿quién tiene que ser x para que se anule este factor? Menos un medio. ¿Quién tiene que ser y para que se anule este factor? Un tercio. Un tercio, no un medio, un tercio. Bueno,
Estas son las coordenadas del vértice. ¿Mm? Entonces, una vez que eso lo tengo el vértice, tenía el numerito P, y entonces me ubico en el dibujo. ¿Cómo lo haría yo? Al dibujito, en la práctica, digo, ¿no? Primero lo que hago es ubicar el vértice. A, la coordenada Y del vértice. ¿Por qué la coordenada Y del vértice? Porque el que está al cuadrado es la expresión que tiene que ver con la X. Entonces las ramas van a ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso van a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque el numerito P es negativo. A la coordenada Y del vértice le sumo lo que es P. O sea, el foco sería la coordenada X del vértice idéntica, y para la coordenada Y es lo que me había dado el vértice más lo que es P. Como lo que es P es menos 3/2, pongo esto. De ahí viene la coordenada, que en este caso del foco es menos 1/2, menos 7/6. Y para la directriz, ¿qué es lo que hago? Y. Pongo Y igual a la coordenada Y del vértice, 1/3, pero ahora menos P. Pero menos P hace que me quede en esa cuenta Y igual a 11/6. ¿Y quién es el eje de simetría? Bueno, en este caso el eje de simetría es X igual a menos 1/2. X igual a la coordenada X del vértice. ¿Mm? Yo puedo otra vez, cuando estoy un poco perdido con estas cosas, poner esta ecuación en GeoGebra y pedirle todo otra vez, ¿no? A ver, todo esto lo saco, total, ya está. A ver si hago un poquito más chiquitín esto. Más chiquito quería. ¿Dónde estás? Ahí va. Así puedo ver la ecuación. Es paréntesis, X más 1/2, todo eso al cuadrado, igual a menos 6 por Y menos 1/3. Ahí, ¿no? A ver si... Ahí va. Como antes, vértice de EC1. Bueno, acá está dado, no está dado en la forma fraccionaria, ¿no? El vértice, después foco de EC1, me lo marca, directriz, bueno, todo eso ayuda, sobre todo para corroborar lo que estoy haciendo yo con mis cuentas. ¿Mm? Bien, eso es parábola. Empieza como todo muy simple, con parábolas que tienen vértices sobre el origen de coordenadas, y después eso se puede como complicar pensando en que puedo tener un vértice que está en otro punto, ¿no? Bueno, voy a presentar la parte más simple del concepto de elipse. La parte complicada la dejo para la semana que viene. Ya vimos circunferencia, parábola, y ahora vamos a ver elipse. Otra vez, la elipse está formada por un conjunto de puntos que cumplen una condición. ¿Cuál es la condición que tienen que cumplir en una elipse? Vamos a ver la definición. Una elipse, se la llama epsilon por darle un nombre, una elipse, es el conjunto de todos los puntos P cuya suma de distancias a dos puntos fijos F1 y F2 que se llaman focos, esa suma es constante.
De nuevo. Yo voy a tener dos puntos fijos, F1 y F2. Dos. En algún lado. Los puntos que van a formar la elipse van a ser puntos que al momento de calcular la distancia entre ese punto y F1, ese punto y F2, la suma de estas distancias siempre da el mismo valor, sea fija. Por supuesto, hay algo natural que tiene que pasar, es que la suma de estas dos distancias de 1 y de 2 va a tener que ser más grande que la distancia entre F1 y F2. Porque si D1 más D2 es más chica, es imposible que los pueda unir. O sea, siempre, para formar la elipse, cuando sume esas distancias, ese resultado que es constante, tiene que ser más grande a la propia distancia entre estos dos focos, que esos puntos son fijos. La distancia entre los focos se la llama distancia focal. Bueno, hay un recurso que no lo puedo hacer porque no estoy personalmente con ustedes, pero lo hubiese hecho llevando un par de chinches, tomaría una cuerda con una longitud que sea más grande que la longitud del segmento que une esos dos puntos y trazaría manualmente la elipse. A lo mejor ustedes lo pueden haber hecho en la escuela secundaria, pero acá encontraba, a ver, quería buscar en internet, creo que había encontrado este. No miren la calidad del video, no me interesa, pero quería que se viera. Tiene lo que quería, 23 segundos, suficiente lo que quería mostrar para no hacerlo yo. La idea es, estas dos chinches serían el foco 1 y el foco 2. La cuerda que se va a ver ahí, obviamente tiene una longitud más grande que la distancia entre las dos chinches y fíjense cómo se va armando naturalmente la elipse. A ver, yo me voy moviendo, en ese movimiento que estoy haciendo, fíjense que la cuerda es siempre la misma. O sea que la suma de estas distancias va a ser siempre la misma, ¿no? Los puntos de la elipse son justo los que se van originando al el trazado del lápiz. Es una cosa bastante sencilla. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Diría que sí, ¿no? Bueno, a esa situación lo que hay que hacer es llevarlo al mundo matemático y decir, bueno, sí, todo bien con el dibujito y con la cuerda y con la chincha y qué sé yo, pero necesito encontrar una ecuación que represente a una elipse. Y entonces, como todo, vamos a ubicar estratégicamente esos dos puntos fijos, o sea, a las chinches, dentro del sistema de eje cartesiano, en un lugar estratégico, y plantearemos esta condición de que esa suma de distancia sea fija. Entonces, miren este dibujito. La idea es, vamos a disponer en principio a los focos en puntos de coordenadas C0 y menos C0, donde C es un número positivo. O sea, es como si yo acá trazara el eje Y, acá el eje X, este punto tiene coordenadas C0, este puntito tiene coordenadas menos C0. Este puntito de acá es un punto de coordenadas XY que va a estar en esa elipse. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir? Que la distancia de ese punto al primer foco más la distancia del mismo punto al otro foco, esa suma de distancia tiene que ser constante. Bueno, a esa constante se le va a dar, en vez de llamarla A, B, J, D, lo que sea, estratégicamente se la va a llamar 2A. Es un número constante, ¿no? Es como si me dijeran, bueno, el número constante es 6. Bueno, lo disfrazo como 2 por 3. Total es constante. Lo disfrazo así. Me conviene para lo que después va a quedar y es lo que después me convierte en una ecuación sencilla de entender. Bueno, igual que antes, con muchos más pasos, pero tranca, que no son difíciles, tengo que trabajar esta ecuación. Entonces pasamos a la siguiente página.
Vuelvo a escribir la ecuación. Los puntos, el punto F1 era menos C0, el punto F2 era C0 y el punto P de coordenadas X, Y. Entonces, la distancia del punto P a F1, la distancia del punto P a F1 es el módulo del vector que los une. Bueno, la primera fórmula, módulo de un vector que los une. La distancia de P al otro foco, o sea, la distancia de P al otro foco, otra vez, el módulo del vector que los une. Y ahí aparece esta otra fórmula, la raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector que los une. ¿Qué es lo feo acá? Demasiada letrita, demasiada raíz dando vuelta, en donde la idea es la siguiente. Tengo que hacer 2 pasos algebraicos de elevar al cuadrado miembro a miembro para sacarme de encima las 2 raíces que están en juego. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Esta raíz, por elegir una, esta, en vez de dejarla del lado de la izquierda, la pasamos del lado de la derecha, con un menos. De lo que queda, lo elevamos al cuadrado miembro a miembro. Al elevar al cuadrado miembro a miembro, esta raíz se va. Entonces, del lado, acá fíjense que acá está el igual, ¿eh? Del lado de la izquierda queda el cuadrado de x menos c más el cuadrado de y. El cuadrado de x menos c se hace totalmente, se distribuye todo. Voy al lado de la derecha. Es el cuadrado de una resta. Cuadrado de un binomio. Así que es el cuadrado del primero, 4a cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, como hay una resta aparece el menos, el doble producto del primero, que es 2a, por el segundo, que es toda esta raíz, más el cuadrado del segundo, el cuadrado de esta raíz cuadrada, en donde x más c cuadrado se distribuye todo, y más y cuadrado. Queda demasiado extenso, demasiado. Pero lo que puedo ver, afortunadamente, es que hay cosas que se van a cancelar. Por ejemplo, x cuadrado con este x cuadrado, ¿por qué? Porque no me olvido que acá hay un igual, ¿no? Después, y cuadrado con y cuadrado. Después, c cuadrado con c cuadrado. Ya no se va más nada, pero este término, por ejemplo, se junta con este. Y en ese juntar aparece este otro renglón en donde si divido todo por 4a, miembro a miembro, divido acá por 4a, divido acá por 4a, queda la expresión de acá abajo. El 4a acá se va a cancelar. Y acá, bueno, distribuyo 4a a ambos lados. Entonces me queda 4xc sobre 4a más 4a cuadrado sobre 4a. Acá simplifico el 4 con el 4 y me queda xc sobre a. Y acá 4 con 4 se va y este a se va con uno de este. Entonces queda un solo a. Bueno, después de tanta voltereta, en esta parte se vuelve a elevar al cuadrado miembro a miembro. Cuando elevamos al cuadrado, miembro a miembro, vieron que es larguísimo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Elevando al cuadrado miembro a miembro, esta raíz se va con este cuadrado. Acá se desarrolla este cuadrado. Acá están los 3 términos. Y cuadrado, y cuadrado. Igual, igual. El cuadrado de este binomio. Cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. 10 puntos. ¿Qué veo? Que acá no es tanto que se cancelen las cosas, sino que, fíjense, este x cuadrado queda acá. Este y cuadrado queda acá. Este x cuadrado que está acá pasa de este lado para después juntarlos
Esto sí se cancela, perdón, acá sí, 12x se va, este a cuadrado quedó acá y este c cuadrado se lo mandó para el lado de la derecha. Una reorganización tal que de un lado quedaron solo las variables x e y que estaban al cuadrado y del otro lado quedaron los numeritos que no estaban acompañados por la variable. En esa reestructuración, acá, en este término, sacamos x cuadrado factor común, realizamos la resta que queda, ¿sí? Porque de este lado quedaría x cuadrado por, paréntesis, 1 menos c cuadrado sobre a cuadrado. Como es una resta y sacamos como un denominador, quedó esta fracción, multiplicando a x al cuadrado. El y no tenía multiplicado a nadie, y acá de este lado queda a cuadrado menos c cuadrado, idéntico al paso anterior. Dividimos miembro a miembro por a cuadrado menos c cuadrado. Queda esta presentación, que todavía no es la canónica. Acuérdense, la distancia entre los focos se había llamado, la distancia entre los focos es 2c, porque acá de un lado estaba a c de distancia una coordenada del foco y a otra c de distancia la coordenada del foco. Entonces la distancia entre los dos es 2c. Y los puntos que están sobre la elipse tenían D1 y D2, esta suma de distancias constante, y tenía que ser más grande que la distancia entre los focos. Entonces, D1 más D2, que es la que se llama 2A, tiene que ser más grande que la distancia focal, que es 2C. O sea, conclusión, si 2A es más grande que 2C, evidentemente A tiene que ser más grande que C. ¿Para qué lo digo? Para que pueda darme cuenta que esta diferencia, que es la que quedó en este denominador, seguro es positiva. Y si es positiva, entonces puedo llamar b a la raíz cuadrada de a cuadrado menos c cuadrado. O sea, b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Es decir, a esto lo renombramos como b cuadrado. Y aparece lo que se llama la ecuación canónica de la elipse. Tremendo lío algebraico, no lo voy a negar, en donde uno tiene que hacer un montón de cuentas intermedias para encontrarse con algo que en definitiva termina siendo bastante más presentable como ecuación final a lo que veníamos arrastrando, ¿no? Partimos de esta expresión, trabajando, es todo algebraico. No hay nada matemático, no, a ver, no hay nada conceptual extraño que... No, esto es trabajar con una ecuación. Cosas, digamos, que tienen que ver con secundaria, con ingreso, no tiene que ver con álgebra. Bueno, sí, ahora se llega a esta ecuación canónica de la elipse. Por supuesto que ahora esta ecuación canónica yo debería interpretarla para después hacer la gráfica, ¿no? Y acá aparecen algunas cuestiones importantes a destacar, que son las que después se van a ver en los ejercicios. Primera cosa, en esta observación que ustedes ven acá, puse más chiquito para ver todo junto. No era la idea que quedara pequeño, pero quiero que se vea todo. La primera observación que es importante, los ejes de simetría, los ejes X e Y son ejes de simetría de la curva canónica. Ejes de simetría. Y el origen de coordenadas también es el centro de simetría. Ahora voy a poner un poquito más grande. Ahí. Algunas definiciones que nos van a acompañar a tener en cuenta. La recta que une a los focos se lo llama eje mayor o eje focal. Entonces, si yo tengo el foco acá y acá, en este caso el eje X sería mi eje focal o eje mayor. Son dos nombres habituales que se le da a ese eje. Segunda cosa, a la recta perpendicular a mi eje mayor, que dice
biseca el segmento F1, F2, es decir, que lo corta a la mitad, este, que sería el eje Y, a eso se lo llama el eje menor. ¿Qué más? Los puntos A0 y menos A0 son los puntos de intersección de la elipse con lo que sería el eje focal. A eso se lo llama vértices. Como mi eje focal es el eje X, en este caso, el eje focal es el eje X intersección con la elipse, a esos puntitos se los llama vértices. Y a la distancia entre los vértices, que es 2A, se la llama longitud del eje mayor. Después hay otros puntos interesantes que me sirven para la gráfica, que son la intersección de lo que sería el eje menor con la elipse, son estos puntitos, este y uno que anda por ahí abajo. Si yo continúo acá, sería este. Esos dos puntitos son para mí importantes para la gráfica, no tienen ningún nombre. No tienen ningún nombre. Y a la distancia entre esos dos puntitos, que es 2B, se la llama longitud del eje menor. Y hay un nombre que va a acompañarnos también después en la hipérbola, que es el excentricidad. ¿La excentricidad quién es? El número que surja de hacer C sobre A. De hacer C sobre A. No nos olvidemos que A era más grande que C. Por lo tanto, si A es más grande que C, esta división es más chiquita que 1. O sea que la excentricidad, ese número en las elipses, siempre es un número, por supuesto, positivo y menor que 1. Bueno, todo esto, definiciones. O sea, para aquel que es la primera vez que lo ve, entiendo que pueda hoy llevarse un lindo matete en la cabeza. Pero bueno, de a poquito, esto va a ir participando en cada una de las clases de práctica, así que los vamos a ir masticando, ¿no? Por supuesto que también está otra versión de la elipse, que es cuando los focos, nosotros partimos, ¿se acuerdan de esta situación? Los focos los posicionábamos sobre el eje X. Bueno, puede ser que los focos pueden estar posicionados sobre el eje Y. Si uno hace todas las cuentitas, que no va a ser el caso, vamos a encontrarnos con una expresión como esta. Muy parecida a la anterior. El A cuadrado ahora queda debajo del I cuadrado. El A cuadrado siempre es un número que es más grande que B cuadrado. Eso es lo que me quiere decir. Y cambian en relación ahora las situaciones del eje focal, el eje mayor, eh, la longitud del eje menor. Va a cambiar de lugar, ¿no? Solo para ver un ejemplo, y acá voy a considerar el corte. Supongamos que a mí me dicen que tengo que hacer el dibujo de esta elipse. Bueno, no está en la versión canónica. Para que esté en la versión canónica, tiene que estar o así, o en la versión que teníamos acá, así. O sea, x cuadrado sobre número más y cuadrado sobre número igual a 1. Y esos numeritos tienen que ser positivos. Bueno, si esta es mi ecuación, tengo que llevarla a esa forma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, a esta ecuación como está, la divido a ambos lados por 64. A ambos lados por 64. ¿Para qué? Para lograr que 64 sobre 64 sea el número 1 del lado de la derecha. Y después simplifico. 4 con el 64, 16 con el 64. Me queda esta expresión canónica de mi elipse. En este caso, siempre el número más grande de los denominadores va a ser al que yo voy a llamar a cuadrado. Entonces, entre 16 y 4, el 16 es el más grande. Bueno, a cuadrado es 16. ¿Cómo está sobre el eje X? Me está diciendo que el eje focal es el eje X. Y entonces los focos
van a estar sobre el eje X y los vértices también. Los focos eran los que nosotros llamábamos menos C0, el primer foco, y el segundo foco C0. Los vértices eran A0, un vértice que llamo B1, y el otro menos A0. Bueno, entonces, como A cuadrado es 16, A es 4. Por lo tanto, si A vale 4, los vértices, ¿dónde van a estar? En 4, 0 y menos 4, 0. La longitud del eje mayor es básicamente la distancia entre estos dos, 8. Por otro lado, B cuadrado es el otro numerito, 4. Por lo tanto, B vale 2. O sea, esos otros dos números importantes para hacer la gráfica de la elipse van a ser el 0b y el 0 menos b. No se los llama de ninguna manera, pero para mí son importantes en la gráfica, ¿no? Entonces, ya tengo ahí una representación. Yo ya sé que cuando vaya a hacer la gráfica de mi elipse, va a estar pasando por menos 4, 0, por este, por 4, 0, por, ¿dónde era el otro? Acá. 0, 2, por 0, menos 2. Yo ya podría estar haciendo un croquis de mi elipse, ¿eh? La puedo estar haciendo ahí. ¿Qué me pueden pedir después? Que encuentre las coordenadas del foco, que es lo que yo les marcaba recién con el color violetita. Estas. Para eso tengo que saber quién es C. Entonces de acá tengo que recordar esta formulita. Mucha fórmula ahí, ¿eh? No lo niego. Bueno, B cuadrado igual a cuadrado menos C cuadrado. B cuadrado, ¿quién es 4? Igual a cuadrado, ¿quién es 16? Menos C cuadrado. Y ahí despejo el C. O sea, es la raíz de 16 menos 4 es la raíz de 12. Bueno, acá tengo las coordenadas de los focos. Y los focos, por supuesto, tienen que quedar por adentro de lo que es la elipse. Y la excentricidad, C sobre A. Como yo ya C lo encontré, y A también lo encontré, tengo esta división que obviamente es menor que 1. ¿No? Importante. Bueno, eso también, lo puedo llevar a GeoGebra. Marco x cuadrado sobre 16. Esto lo saco. Lo borro ya, ¿no? Esto es lo que quiero. Era x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ahí tengo la ecuación y me hace la gráfica. ¿Le puedo pedir todo? Les voy a aclarar algo. Bueno, primero pongo foco. Focos, de la canónica que le escribe como EC1. Me los marca y me da las coordenadas. Después cuando yo le pida vértice, no vértice, sí vértice, EC1, acá en GeoGebra me marca los 4 puntos. Para nosotros, los vértices son solo aquellos puntos que surgen de intersectar la elipse con el eje focal, con el eje mayor. Estos puntos que están acá son importantísimos para mí, para hacer la gráfica, pero no son puntos que nosotros los vamos a llamar vértice. O sea que la elipse para nosotros tiene solo 2 vértices. Eso lo aclaro porque también hay algunas bibliografías que pueden decirles que la elipse tiene 4 vértices, que son esos 4 puntos. No está mal. Pero bueno, la bibliografía que seguimos nosotros solo nombra a 2, ¿no? Estos que marqué con azul, para nosotros son importantes, sí, para la gráfica, pero no son vértices que nombrar. Así que bueno,
Digamos, GeoGebra otra vez, un aliado para estudiar y para focalizar toda la parte conceptual, ¿no? Bien,